Muy buenas tardes. Es así como comenzamos esta tarde con todos ustedes. Y yo creo que siempre cuando alguien necesita poder vivir plenamente para Dios, uno de los conceptos más importantes que creo que debemos tener, cada creyente, cada cristiano de esta tierra, ¿saben cuál es? Es nuestra posición en Cristo. Esto a ti y a mí nos da la plenitud de poder vivir en este mundo, a pesar de las circunstancias. Y para entender y poder vivir plenamente para Cristo, como te decía, tenemos que entender nuestra condición. Hay un texto que creo que es el comienzo de cada uno de nosotros. Es esa nueva vida en Cristo que tenemos, de poder entenderla cabalmente. Realmente con esto podemos hablar horas, pero yo quiero darte en estos 10 minutitos una idea de lo que significa estar en Cristo, de donde Cristo te sacó, de donde Cristo nos sacó. El texto está en el capítulo 2 del libro de Efesios, el versículo 1, que creo que quizás lo sabes de memoria. Allí la palabra de Dios en el Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En esta condición realmente podemos ver dos características: la condición sin Cristo y la condición con Cristo. Dice, y Él os dio vida cuando, o sea, a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos de pecados. Vida y muerte. Son, querido hermano, muy importantes tener en claro para poder vivir plenamente para Dios. Entender lo que éramos sin Cristo y lo que somos en Cristo. Primeramente, entender lo que éramos sin Cristo. Dice la palabra de Dios aquí, estábamos muertos en delitos y pecados. No estábamos apenas incapacitados, no estábamos con alguna pequeña lesión, no estábamos con alguna pequeña enfermedad, no estábamos quizás sufriendo alguna dolencia. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Recuerdan que ya desde el Edén, de la palabra de Dios, Dios mismo le dijo, ciertamente morirás. Ellos no cayeron fulminados inmediatamente, sino que habían muerto espiritualmente. Nuestra condición delante de Dios es que estábamos muertos espiritualmente. Había una irreconciliación con Dios por medio del pecado ocasionado allí en el Edén y transgredido y transmitido, ¿sí?, después de allí a todos los hombres. Recordemos que también la palabra de Dios dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 23, también lo sabemos de memoria, y dice allí la palabra de Dios, porque cuando todos pecamos estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Allí, anótalo, capítulo 3, versículo 23, y el capítulo 6 también, versículo 23. Dice, ¿sí? El 3.23, recuérdalo, querido hermano, por cuando todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el 6.23, fíjate lo que dice allí. El 6.23, porque la paga, ¿recuerdan? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Fíjate estas condiciones claras que tenemos de estar sin Cristo, muertos espiritualmente. Para que puedas entender más aún esta definición y que te ayude a cabalmente a entender lo que éramos sin Cristo, recuerden cuando Jesús resucitó a Lázaro. ¿Sí? Recuerden la historia. ¿Sí? Recuerdan, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Qué posibilidad había de Lázaro a responder el llamado si estaba muerto? ¿Un muerto puede responder a la voz de alguien? ¿Un muerto puede levantar una mano, mover un pie al llamado de alguien? Está muerto. Está en una condición de incapacidad total. Incapacidad total. O llamaríamos en teología la depravación total, llamada en teología. ¿Sí? Entonces podemos entender esto. Sin Cristo estábamos siendo incapaces, querido hermano, de poder responder al llamado de Dios. Por eso, aquí, el gozo y el entender de vivir plenamente, querido hermano, es que el texto de Efesios nos dice, y Él os dio vida a vosotros. Y Él, no fuimos nosotros. Nosotros somos incapaces de generar vida para nosotros mismos. Nosotros somos incapaces de poder llegar a reconciliarnos con Dios. Sin embargo, dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos incapaces de hacerlo. Así que esta vida con Cristo, ¿sí?, es gracias a la obra de Cristo. No es una obra nuestra. Recordemos lo que dice más adelante, el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es regalo de Dios.
¿Qué más claro podemos entender este concepto, querido hermano, de la salvación que es por gracia? En el libro de Romanos también nos dice, allí el capítulo 11, versículo 6, o el 4:16, mira, el 4:16 también nos dice algo muy importante. El 4:16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia. No es por obras. Si es por gracia, no es por obras. Si es por fe, no es por obras. Si es por obras, no es por fe. Si es por obras, no es por gracia. Es clarito. Y es más, fíjate acá, en el Romanos 11:6, también te lo voy a decir más claramente que lo que digo yo. Porque a mí me gusta que lo que digo la respalde la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 11:6, confirmando lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, la definición clara de la palabra de Dios, que la condición tuya de creyente, la condición nuestra de hoy ser salvos, es una obra, pero no tuya, sino de Cristo. Es una gracia, es un regalo inmerecido de parte de Dios a alguien que era incapaz de poder llegar hacia Él. Por eso Cristo tomó nuestro lugar. Así que, hermano, te dejo aquí con esta hermosa enseñanza, este hermoso consuelo de parte de Dios para vivir plenamente en la vida cristiana. Con Cristo, en Cristo, por medio de Cristo, es que hoy tú y yo podemos ser salvos. No hay mérito nuestro, éramos incapaces, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios te bendiga.